Bueno, pues como os hemos prometido, ha llegado el momento de escuchar esa entrevista a Paco Navas, quien ha estudiado en la Universidad de Jaén, en la de Padua, Italia, y en la Universidad Internacional de Andalucía. Él es psicólogo, director de Media Acción, un proyecto de terapia psicológica, de cursos, grupos, charlas, etc., con centros presenciales en Jaén y en Alicante, pero que también se desarrolla online. Paco tiene un podcast sobre psicología en la plataforma iVoox que os recomendamos escuchar y además ha colaborado en Televisión Española, en CNN Miami, en varios periódicos como son El Diario de Jaén, Confidencial, La Vanguardia y en varias radios, en Cadena SER, Radio Babel, Canarias Radio, Radio RCN Colombia, Radio Principado de Asturias y ahora también en Radio Mai. Hola, buenas tardes, Paco. Soy Sebas, de Gabinete de Crisis. Hola, ¿qué tal, Sebas? ¿Cómo estás? Buenas, muy bien. Ya sabes que hoy hablamos sobre el cambio del paradigma en salud mental y queríamos contar con tu participación y con tu opinión, así que vamos a empezar con la entrevista. Vale. ¿Cómo definirías los llamados trastornos mentales o las enfermedades, patologías o como quieran llamarlo? Pues mira, yo creo que la definición, para hablar de trastorno mental tenemos que hablar de algo que te impide disfrutar del día a día, ¿vale? Porque es verdad que hay muchas categorías y de hecho parece que la tendencia es que conforme pasa el tiempo cada vez más cosas que consideramos normales van a considerarse patología. Entonces yo creo que fundamental en esa definición tiene que ir incluido que la persona no puede disfrutar de su día a día. Y bueno, luego ya pues hay una amplia variedad y puede estar más o menos de acuerdo con las clasificaciones que se hacen, pero fundamental y que es con ingrediente indispensable, lo dicho, que no pueda disfrutar del día a día. Todo lo que se considere trastorno mental, enfermedad mental, pero no lleve ese componente, quedaría fuera de lo que yo entiendo como trastorno mental o psicopatología. Ajá. Entonces, ¿crees que hay una diferencia categórica entre lo que es y lo que no es trastorno o es una cuestión de grado? Mira, realmente todo hay que verlo, yo creo que todo hay que verlo desde el marco en el que nos lo proyectan, ¿no? Porque parece que hay una organización, ¿no? American Psychology, que prácticamente es la que marca la pauta en lo que se considera un trastorno mental y lo que no, pero también es cierto lo que te he dicho antes, que conforme van avanzando, por ejemplo, lo que se diagnostica mucho en niños, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero eso toda la vida se le ha llamado ser niño, ser un niño nervioso, ser un niño que juega, ser un niño juguetón, ¿no? Entonces, pues yo creo que muchas de estas definiciones de trastorno hay que cogerlas con pinzas, porque tanto tú como yo, como cualquier persona que nos esté escuchando, en un momento determinado puede tener una mala racha o puede tener una mala reacción y seguramente eso viene determinado por un bloqueo emocional en muchos casos y sin embargo esa ejecución concreta se encuadra dentro de lo que muchos libros, muchos manuales consideran un trastorno, una psicopatología. Y el problema de estos manuales es que en cuanto cumple un par de criterios de ese esquema que te dan, ya directamente te derivan a un procedimiento estandarizado, ¿no? Si un psiquiatra puede administrar la medicación, si un psicólogo puede administrar una determinada terapia y no hay que perder de vista el foco de todo, ver un poco el cuadro más grande y ver que a lo mejor pues todo esto está provocado por otros factores. Por tanto, yo siempre soy muy reacio a decir que alguien tiene una psicopatología, tiene un trastorno. Yo creo que en la mayor parte de los casos lo que tenemos son bloqueos, algunos comportamientos reprimidos, preocupaciones que no sabemos darle salida y sin embargo todo eso mantenido en el tiempo y sin darle una resolución sí puede desembocar en un trastorno, pero no por sistema una ejecución incorrecta o fuera de la norma, si entendemos como norma lo que hace todo el mundo, debe de ser un trastorno, si no pues caemos en el error de lo que parece empujarnos la sociedad, que es que todos actuemos del mismo modo y además de acuerdo a unas normas que nos dictan, en este caso pues una asociación que dicta lo que es un trastorno y lo que no, y creo que ninguno somos jueces para poder determinar eso, salvo en casos muy visibles. ¿Cuáles son o pueden ser las causas del trastorno mental, bueno, del problema mental? Bueno, dependiendo del trastorno
pues hablaríamos de causas diferentes, ¿no? Hay desde trastornos mentales que se producen, por ejemplo, pues desde lo más brusco, en el momento del nacimiento. Yo, por ejemplo, he trabajado en centros de personas gravemente afectadas y eso te da mucho enfoque, te deja claro que si, por ejemplo, cuando naces el médico te saca mal, te puede causar una lesión y puedes ver mermadas tus capacidades cognitivas y físicas durante toda tu vida, ¿no? Y eso, según estos manuales, pues es un trastorno mental, ¿no? Con una causa de nacimiento, por un traumatismo, por lo que sea, pero sería un trastorno mental. Mira, yo te puedo hablar de casos súper llamativos. Por ejemplo, personas que te digo, se enmarcan dentro de estos trastornos mentales por nacimiento, por una mala intervención médica, y sin embargo son personas que están etiquetadas como discapacitados, pero realmente tienen una capacidad que ni tú ni yo tenemos. Yo, por ejemplo, me he encontrado con personas que no son capaces de tener una conversación coherente, pero que tú les dices, te preguntan, además, el caso de unos hermanos que eran gemelos, con el mismo trastorno, te preguntaban, ¿cómo te llamas? Y te decían, me llamo Paco, pues tu santo el 4 de octubre tal. Llegaba otro, ¿cómo te llamas tal? Tu santo tal. Una capacidad de memoria, se sabe en el santoral entero. Le dices cuál es tu cumpleaños, te lo encuentras dentro de 3 años, y te dicen, tú te llamas Paco, tu cumpleaños está el día. Eso ni tú ni yo lo hacemos con todo el mundo que nos cruzamos. Entonces, yo creo que me has preguntado por las causas, pero voy a hacer un stop en esto. Yo creo que cuando hablamos de personas con trastorno mental, a veces hay que preguntarse, bueno, vale, un trastorno porque no te permite tener una vida normal, no te permite ser en autónomo, este mundo, no te permite relacionarte del modo que te gustaría, pero tiene unas habilidades que no tiene otra persona. En cierto modo hay que dignificar, enfoca la vida de otra manera. Yo a cualquier persona le recomiendo que trate de hacer voluntariado, de trabajar con personas con trastorno mental, porque te va a dar cuenta de que tu vida, ves la vida desde un punto de vista muy, muy pequeñito. Sí, que se tienen las miras muy cerradas de lo que es un mérito, lo que vale, las capacidades sociales que son las válidas, intelectuales, ¿no? Lo que estás diciendo es que sí, pero no solo por relativizar, decir, bueno, hay que ver, tenemos que darle más valor a las habilidades que nosotros tenemos, que estamos usando, no solo por eso, sino porque te das cuenta de que hay gente que se relaciona de un modo mucho más efectivo de la que nos relacionamos la mayoría de la gente. Hay gente que con una caricia, con el tono afectivo, con una mirada, se relaciona genial. Claro. Y a veces, y te hace pensar, es que no le damos valor realmente a todas las herramientas que tenemos, ¿sabes? Tú sales a la calle, ¿qué es lo más valorado? Lo bien vestido que vaya, lo bien peinado que vaya, el atono que lleve, cómo hables, pero a veces, no sé si tú te lo preguntas, pero la pregunta clave es, ¿esta sociedad hacia dónde va? ¿Hacia una sociedad que busca trabajar el exterior como valor fundamental o el interior? A lo mejor es mucho más. Mira, el otro día, hace poco, grabé un podcast de eso. Iba yo por la calle hablando con una amiga de problemas y pasamos por un portal y había un vagabundo que duerme siempre en ese portal, lo vio con un perro y puso una sonrisa de oreja a oreja diciendo qué perro más bonito, pero sonriendo, alegría, no era una sonrisa fingida, era una sonrisa de felicidad. Y eso te pega una bofetada y te sitúa en el plano y dices, ¿qué hago yo quejándome de tonterías de problemas cuando realmente me estoy perdiendo el paisaje? Es que hay cosas mucho más importantes. Entonces hay que relativizar todo, ¿sabes? Que yo creo que a veces no sabemos ni dónde vivimos realmente. Sí, que habría que dejarse a veces, yo pienso, llevarse más por uno mismo y no por esa corriente mayoritaria de que debe ser, que hay que sentir, que tal. Si nos dejáramos llevar más por el momento, como dices, ¿no? Que vas paseando tal por lo que está sucediendo, no por el prejuicio que pueda tener uno. Sí, y sobre todo escucharte, porque a mí una cosa, por ejemplo, que me llama mucho la atención es cuando te cruzas con gente y le dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y en vez de responderte bien o mal, gracias, ¿y tú cómo estás? Te dan el currículum. Bien, aquí que voy a comprar, bien que me he apuntado a un curso, bien que ahora estoy trabajando en esto. Y es que realmente es como si tuvieras una enfermedad que se llama titulitis, ¿no? Y no hablas de ti, no hablas de cómo te sientes. Tú preguntas a alguien cómo se siente y se bloquea.
pero tiene una facilidad enorme para decirte cosas socialmente muy bien valoradas. Me he comprado un coche, voy al trabajo, voy a comprar esto, me he comprado una moto, voy a mirar unos muebles. A mí qué me importa eso, si yo te he preguntado cómo te sientes. Y eso le pasa al 80% de la gente con la que te cruzas al cabo del día. Entonces, es lo que te digo, la psicología yo creo que sería mucho más útil si nos pusiéramos todo en plano y detectáramos esas cosas y las proyectáramos sobre la gente que nos rodea, porque es algo tan fácil de contrastar. Tú seguro que hoy te has cruzado con 3 personas que te han respondido todo menos que están bien o mal. Yo me he cruzado con otras tantas y algo que está pasando. Entonces vamos a ver la realidad desde ese punto de vista, que es lo que pasa. No vemos por normal cosas que no deberían pasar, ¿no? Es como, hola, te traigo el coche para que me lo arregle el motor y te infla las ruedas. Bueno, yo no te he pedido eso, ¿sabes? Pero en el hola, ¿qué tal? Voy aquí a trabajar. Bueno, no te he preguntado eso, pero eso sí se acepta. Sí. ¿Todos podemos ser susceptibles de padecer un trastorno? Sí, todos. Eso, como no, si tienes, a no ser que pierdas tu capacidad de ser humano, te conviertas en una máquina, te cambian el corazón por engranaje y la emoción, si algún día la ubican y saben dónde está y te la extirpan, tienes capacidad para padecer un trastorno, porque el trastorno simplemente es una mala gestión de lo que te rodea. Es decir, es un desnivel en la balanza entre los recursos que tú tienes y la percepción que tú tienes del entorno. Los trastornos son percepciones de que no eres capaz de afrontar la realidad que tienes a tu alrededor. Entonces, si pone a ese nivel la definición de trastorno, pues el trastorno es desde cuando te deja una pareja, cuando suspendes un examen, a cuando tal, y eso te trastorna, en cierto modo. Entonces, la respuesta es un rotundo sí. Claro, que es que ya se está equiparando como trastorno a emoción, a estar triste, pues ya va, antidepresivo, tal. Claro, la cuestión es que, por ejemplo, en los manuales, en el DSM-5, que creo que será la edición que va ahora, claro, tú puedes decir, vale, alteración emocional tal, y te metes en la depresión y, claro, para tú tener un episodio de depresión mayor, que es el rey de los trastornos, pues tienes que tener 5 o 6 síntomas de los que indica, pero que a lo mejor no los tienes seguidos, pero perfectamente esos 5 o 6 síntomas los puedes tener durante el resto de tu vida. Lo normal, yo lo he leído en algunas partes y lo normal es que tenga cualquier persona humana amplia de que sienta emociones y tal, tenga prácticamente todas las los términos esos que dicen en algún momento. Sí, es que eso, por eso te digo, lo injusto de esto es que, mira, volviendo al ejemplo del coche, tu coche hoy se te estropea del motor, mañana del elevador eléctrico que falla, mañana limpia para ver si hasta, si se te estropea de golpe, tú dices, joder, qué mal me ha salido el coche, qué mala compra he hecho. Pues en las personas el trastorno es ese coche que has comprado mal, ¿sabes? Se entiende que si tú tienes un trastorno parece que es irrecuperable y eso es mentira. Mira, yo tengo un caso que siempre me gusta decir, una persona casi ya en edad de jubilación que desde la adolescencia de psicólogo, de psiquiatra, y le han dicho 20 veces la frase esa que te dice un médico, que es una sentencia limitante: tú toda la vida vas a tener que estar tomando medicación, tú toda la vida vas a estar así, tú olvídate de tener una vida normal. Y esa persona ya por aburrimiento decide probar en psicólogo y probar muchos psicólogos, y llegó a mí de rebote tal, en un año que el psiquiatra le quitó la medicación por deseo del psiquiatra, porque la veía que no le hace falta, su vida distinta, el ánimo distinto. Entonces hay que hacer una diferenciación. No tienes que estar toda la vida con un trastorno, salvo problemas de traumatismo, de que sea algo irreparable a nivel fisiológico, etcétera. Pero nadie te tiene que sentenciar a nada. Tú hoy estás bien y mañana puedes tener la peor vida del mundo, y viceversa. Claro. Un gran porcentaje es la gestión que tú haces del entorno. Siempre hay circunstancias que tú no controlas, pero tú tienes mucho más poder del que crees. Y eso no es psicología positiva, ni es vender la moto, ni frases de estas que ves en Facebook que te inspiran y que todo el mundo lee y luego nadie aplica. No eso. Eso es simplemente decir, estoy harto de tener esta vida y quiero tener una vida mejor. Y lo voy a hacer porque creo que lo merezco y punto. Y el movimiento se demuestra andando, simplemente. Sí, yo siempre me imagino, eso me recuerda que me imagino yo siempre que me digo a mí mismo la frase de que yo tengo como un parlamento, ¿no? Como en la cabeza, y yo tengo siempre el 51%. El entorno puede que tenga un 49%, puede que lo tenga, pero más no. O sea, siempre va a depender de uno. Al final, por muy adversa que sea la situación, que sea del 49%, si uno tiene su 51% bien organizado, siempre va a ser el que decida sus circunstancias. Sí, y además lo único que determina que consiga algo, ¿no?, es el número de intentos,
¿sabes? Es lo único que lo determina, porque hay mucha gente que dice, venga, lo intento y lo dejo, y venga, no lo he conseguido. Y es que no, los retos más grandes son los que más intentos requieren. Una historia que a mí porque todos tenemos nuestras batallas, ¿no? Nuestros intentos, nuestros proyectos que intenta y no sale y lo sigue intentando, y una de las historias que más me inspira es la del coronel Sanders, el del Kentucky Fried Chicken. No sé si conoce la historia de este señor. No. Bueno, pues la cadena de pollo frito ahora existe porque este hombre tenía un restaurante y bueno, una carretera, el Estado iba a construir una carretera, le tiraban el restaurante y el hombre pues dijo que no quería dejar de hacer su pollo. Entonces pues fue por un montón de restaurantes ofreciendo la receta a cambio de un porcentaje, ¿no? Sí. Y el hombre pues se tiró pues hizo cerca de 1000 visitas. Era un hombre ya de avanzada edad y siguió intentándolo, y creo que le llevó cerca de 5 o 6 años encontrar un restaurante que quisiera hacer el pollo según su receta, y a partir de ahí lo hicieron, fue un éxito, lo hicieron otros restaurantes y a día de hoy pues una franquicia. Entonces, si una persona de avanzada edad que le tiran el negocio de su vida por el Estado construir una carretera, tiene que andar por 1000 sitios para conseguir un resultado, no desiste, lo intenta y a día de hoy su legado persiste, si no tiene ahí un ejemplo de que tú tienes no el 51, sino el 60, el 70 incluso, por lo menos, claro. Sí, claro, si no quieres ver eso es porque estás muy metido en la creencia de que todo es posible, y esa creencia te beneficia, porque tiene un miedo enorme a arrancar. Pero si ves eso, te motiva, te pone en marcha y al final consigues lo que quieres. ¿Cómo ha sido el cambio de concepción a lo largo de la historia de los problemas mentales? Porque, pues, antes como que se entendía la locura, bueno, antes, hace muchos años, como si fuera como el demonio que se te mete dentro o así, ¿no? Y ahora mismo pues también es un poco como una entidad externa, como que es algo que se te mete, pues es una enfermedad que te ha tocado, que... Sí, la enfermedad mental, yo me alegro de no haber nacido en otra época, porque yo soy zurdo y en otra época a mí me hubieran tachado de loco, de endemoniado. Al final te das cuenta de que todo es cultural, ¿no? Cuando no se sabe muy bien por qué pasa algo, por qué sucede algo, pues se tiende a estigmatizarlo, ¿no? En nuestros días pues se estigmatiza pues enfermedades o trastornos que no sabemos de qué vienen, ¿no? Yo espero que de aquí a 300 años ninguno lo veremos, pero que se entienda que cuando las personas están mal no es porque les pasa nada malo, sino que les falta algo. Eso me recuerda una cosa muy interesante. Esto lo digo yo en mis charlas. En Alemania, por ejemplo, tú cuando vas aquí al médico en España, el médico te pregunta qué te pasa. Y tenemos esa concepción de la enfermedad como algo nocivo, ¿no? Algo que no consigo estar bien, ¿no? En Alemania te preguntan una frase que la traducción al español es ¿qué te falta? Y eso es un concepto mucho más congruente con lo que es la enfermedad, porque cuando tú te sientes triste es porque te falta algo. Cuando tú te sientes preocupado te falta algo. Cuando tú estás mal, gran parte de las enfermedades por las que te cura un médico son somatizaciones a nivel psicológico. Una pregunta clave es ¿qué te falta? Entonces, si eso lo metemos en nuestro concepto de la enfermedad, entenderás muchas cosas. Tú vas por la calle y ves a un hombre que acerca a pedir la hora y te ladra, te trata de mala manera, y esa persona no nació enfadada. Normalmente una persona que está enfadada es una persona que ha recibido mucho daño. Esa persona se está defendiendo porque cree que todos son ataques. Entonces, ¿qué le falta a esa persona? Le falta confianza, cariño es lo que nos falta al final a casi todos, ¿no? Entonces, yo creo que ese enfoque sería el sano. Sin embargo, ¿cuál es el contexto actual? La enfermedad mental es muy buena para mantener el negocio de los fármacos, porque asociada a enfermedad mental, quiere decir, ya no hace falta tener una enfermedad mental. Yo tengo el caso de un familiar que fue sufrió un ataque en un comercio, fue al médico para el parte de lesiones, y en cuanto le dijo qué es lo que le había pasado, el médico le dijo: tómese un ansiolítico, no me cuente, tómese un ansiolítico, vamos a tapar el síntoma, no vamos a hablar de la causa. Esa persona necesita hablar de la causa. Entonces, el mecanismo, desde mi punto de vista, desde fuera, ¿cuál es? Que los pacientes de la medicina tradicional son clientes de la industria farmacéutica. Los doctores son distribuidores de esos fármacos. Obviamente hay doctores de todo tipo, pero el mecanismo a grandes rasgos es somos consumidores de fármacos. Claro, todo esto responde a una comodidad general, tanto profesional, ¿no?, como del paciente, ¿no? Hombre, el paciente
digamos que yo desde mi punto de vista considero que si hay una responsabilidad, el paciente es el que menos responsabilidad tiene, porque lo que te están encasquetando, vendiendo es un producto que los doctores también ellos son víctimas de su formación y obviamente a ellos le han formado para hacer eso. Hay también muchos médicos que no están a favor de ese enfoque. Me vino ahora a la mente, creo que hay un doctor que se llama Escudero, no sé si en Madrid, hay un montón de vídeos subidos en YouTube, que es un doctor que opera sin anestesia, opera con hipnosis, por ejemplo, y suena muy raro, ¿no? Y te metes en YouTube y ves vídeos de talleres de esta persona en los que hipnotiza a una persona, pero de un modo totalmente consciente, y esa persona pues se atraviesa como una aguja por el brazo y no nota nada, ¿no? Quiero decir, hay muchas herramientas que hay a nuestra disposición. Otra cosa es que le interese a la sanidad facilitarnos esas herramientas, porque que va a dar más dinero a un Estado en forma de impuestos y que va a potenciar más a una industria farmacéutica para que consiga ganar dinero. Que alguien te quite el dolor con una hipnosis analgésica o venderte un montón de pastillas que luego generen efectos secundarios que hay que contrarrestar con otras pastillas. Hay un interés económico, ¿no?, por parte de los lobbies farmacéuticos, de las grandes empresas que alimentan todo este paradigma biomédico, ¿no? Obviamente, porque por eso te digo, el dolor es que es muy lucrativo. Curar a alguien es ruinoso, en cierto modo. Y claro, desde el punto de vista de una farmacéutica, lo que el cliente ideal es una persona con un tratamiento crónico, que necesita reajustes constantes, introducir nuevos fármacos, y desde ese punto de vista pues no dejamos de ser ratas de laboratorio con las que experimentan. Lo único que no experimentan para saber si el fármaco es bueno o malo, sino que experimentan para ver cuánto tiempo consigue durar alguien consumiendo tantos fármacos. ¿No? Meterle química al cuerpo, al final le están metiendo un agente externo. Y, por ejemplo, la química, ¿para qué va a ser muy efectiva? Pues a lo mejor para el cáncer, ¿no? Porque estás combatiendo con cañones una guerra que hay en tu cuerpo. Cualquier enfermedad a mayor o menor escala es eso, pero quiero decir, también hay muchos estudios que defienden que el cáncer o cualquier enfermedad invasiva está generada por enormes carencias afectivas. Entonces, quiero decir, cuando tú has ido a un oncólogo, te han preguntado si te sientes solo. Yo tengo el caso de un familiar que murió solo y tenía el cuerpo lleno de tumores. Conozco casos que van en esa línea, he leído mucho. Eso no quiere decir que sea la única corriente, pero te ofrecen esa versión, te ofrecen esa alternativa, ¿no? Directamente te meten a tratamiento químico. Entonces, a veces hay que preguntarse en manos de quién estamos, ¿no? Y eso no significa que la medicina sea mala, la medicina es muy necesaria. Claro, la medicina tradicional al china final... es un enfoque totalmente distinto de la medicina africana, pero otro enfoque distinto. Al final, yo creo que la clave es ni un extremo ni otro, pero tener una visión global para elegir. Es como el que va a un supermercado y solo anda un pasillo, no, ándate todo el supermercado y verás todo lo que hay, si no tiene una visión parcial. Claro, y que detrás de todo esto al final están los valores de la sociedad que pues hacen pues eso, igual que si vas y llevas el ordenador a un informático o el coche a un taller y te dice, no, pues he tenido que hacer una reparación súper importante, tal, no sé qué, y luego no era nada y pues con el tal de aprovechar, o en la inmobiliaria o en como que la sociedad tiene unos valores también de aprovecharse del otro, del conocimiento que uno tiene de la profesión tan específico, tan que no va a entender el otro, que pues eso, y en la enfermedad, en la salud, que es lo primero, claro, el paciente va a ser pasivo ante lo que le digan, ¿no? Sí, y lo peor es que es algo que, quiero decir, hay como un aura de, bueno, pero algo hará, ¿no? Aunque me diga algo que obvio, hablando de medicina general, ¿no? Aunque me diga algo que obvio, pero algo hará, ¿no? Va a ser bueno ir al médico, aunque me diga algo que ya sé me va a decir, me diga tomar las pastillas que voy a tomar, y ese efecto halo es positivo. Eso también contribuye para que la enfermedad se erradique. Si tú crees que va a ser efectivo, que vaya al médico, en ti va a ser efectivo. Un placebo externo, ¿no? Que podía ser interno también, pero bueno, es externo. Sí, pero a fin de cuentas eso es un efecto psicológico, porque el marco del doctor es el que hemos dicho, ¿no? Que por suerte ellos disfrutan de un amplio respeto y de legitimación en su profesión. Pero claro, la pregunta es clave, nunca lo vamos a ver, ¿no? Pero si un doctor, en vez de recetar fármaco, recetara una cosa que no fuera lucrativa para el sistema que hemos dicho, ¿no? De impuestos de grandes farmacéuticas,
a lo mejor sería tan respetado, sería menos respetado. Yo soy de la idea de que aparecería o las empresas crearían un profesional que vendiera sus productos y ese sería el que todos esos mensajes que nos venden gozaría de ese prestigio, ¿no? Y poco a poco, si te das cuenta, es como un embudo, ¿no? Tratan de orientarnos siempre hacia aquello que quieren orientarnos, ¿no? Hacia este tipo de productos, hacia este tipo de fármacos. El marketing es hacerte creer que tienes la necesidad de consumir algo que no necesitas, ¿no? Y en eso, pues, yo creo que en psicología hay poco marketing y en otras disciplinas, pues, hay mucho marketing y eso, pues, también juega en contra. Cuando tú te posicionas en cualquier tema, en cualquier disciplina, en un punto de vista contrario, claro, el sistema lo que hace es ridiculizar el otro punto de vista, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la medicina, seguramente si tú le preguntas a un doctor, habiendo doctores de todo tipo, ¿vale? Pero le pregunto a un doctor a lo mejor de un enfoque muy clásico, oiga, el cáncer puede estar provocado por una falta de cariño, tal y que cual, pues se ría en tu cara a lo mejor, o te trate con descendencia, o a lo mejor con suerte lo entiende porque ha habido casos similares, pero es muy probable que no, por lo que hemos dicho, porque no está contemplado el enfoque emocional en el punto de vista tradicional, que solamente se te tenga en cuenta como un receptor de química, y con esa química va a poder eliminar esos síntomas, nunca las causas, siempre eliminamos síntomas, que es el problema al fin y al cabo. Sí. Hablando del paradigma biomédico actual, ¿cuáles piensas que son las consecuencias negativas fundamentales para la persona individual? Mira, el problema fundamental que somos tratados como consumidores de productos, no se nos ve desde un punto de vista global. Si hablamos de medicina, se nos ve como personas que tienen síntomas, pero no se enfocan no nos centramos en el problema de por qué tenemos ese síntoma. Y desde el punto de vista de otras disciplinas, por ejemplo, a mí la que más cerca me pilla, que sería la psicología, yo creo que el principal problema del paradigma actual sería que muchas veces se obvia el componente emocional en todo el proceso, y el componente emocional es como un modulador de todo. Tu emoción es lo que te hace conectar contigo o desconectar de ti, y cuando uno se siente desconectado o desintonizado hay un problema. Puedes tener la vida más perfecta, puedes ser la persona con la mejor salud de tu cuenta bancaria, la mejor salud física, unos hijos maravillosos, familia saludable, pero si está a nivel emocional, no estás sintonizado, no estás conectado, nada te puede saciar, ¿no? Y a veces se ve muy claro en personas que a lo mejor tienen muchos problemas evidentes y dices, bueno, yo soy pobre, bueno, pues si fuera rico, qué buena sería mi vida. Si eres rico y no estás sintonizado a nivel emocional, no estás contento contigo, no estás contento con lo que te rodea, no eres capaz de poner el listón en un plano en el que te sientas satisfecho, y aunque seas rico va a encontrar nada que te satisfaga, y ahí hay un problema, porque también la sociedad yo creo que lo alimenta. En una sociedad en la que se potencia la competitividad, el logro, lo que te decía antes de que vea a alguien y te dice el currículum, pues eso está fomentado por la sociedad. Entonces parece como que conformarte es malo, y realmente conformarte, yo creo que en cierto modo es una meta. No conformarte es decir, no tengo expectativas, deseo de mejorar, no, pero determinados puntos en los que sabes que está en la cúspide y no va a poder subir más arriba por mucho que te guste, conformarte en ese punto te da tranquilidad, te da estabilidad, y a fin de cuentas hay muchos enfoques, ¿no? Pero todos recorremos un camino, y por una decisión que has tomado, sea buena o sea mala, estamos en el punto en el que estamos ahora, ¿no? Entonces, ya sea el paradigma que utilice uno u otro, es fundamental aceptarte como eres, porque al final todos somos, lo digo en tono de broma, ¿no? Pero al final todos somos gente que dejamos bastante que desear, ¿sabes? Pues nadie, ni la persona que te venda su mejor versión. Sí, que todo el mundo puede mejorar, o sea. Sí, y todos tenemos una cara B, ¿sabes? Todos tenemos un lado que no queremos mostrar, a veces ni a nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí sí está la clave de poder tener tranquilidad, porque, por ejemplo, si tú te tiras toda la vida, esto pasa mucho, gente que está toda la vida trabajando y vive en una burbuja, tiene tanto trabajo, tanto lío, que no tiene tiempo para cuidar su vida personal. Cuando se jubilan, se ven de pronto, bueno, ¿quién soy? Porque me definía por mi trabajo, ahora no lo tengo, ahora no tengo identidad, ¿quién soy? ¿Qué hago? Y esa gente es muy feliz, por ejemplo, cuidando a sus nietos, porque tiene una función, es el abuelo, pero tú quítale los nietos,
quítale el trabajo. Ya. Esa persona, si se siente desidentificada, sin identidad, es porque ha basado su vida en hacer más que en ser. Y ante todo eres por ser, simplemente por existir, no por lo que haga. Entonces, volvemos al problema de inicio. Si yo te pregunto qué tal está y tú me dices tu currículum, me quiere decir que estás bien porque has comprado un coche, tienes una casa nueva, tienes un trabajo, pero no me estás diciendo que te sientas bien, me estás diciendo tus méritos. ¿Te das cuenta? Todo está conectado al final. Claro, y luego para la sociedad en general, las consecuencias negativas. Bueno, si entendemos la sociedad como el cúmulo, la multitud, ¿no? Que a todas las personas nos afecta igual, pues creo que la sociedad pues se entiende como una masa crítica que trabajaría en este caso desde el punto de vista médico pues a favor del gobierno para darle impuestos a través de medicamentos para las farmacéuticas, por ejemplo, y las personas pues seríamos en cierto modo desde mi punto de vista pues caldo de cultivo para generar beneficio a niveles superiores, ¿no? Creo que no se nos contempla como personas a las que debemos ayudar. Obviamente sí se nos ayuda, hay asociaciones, hay ONG, hay entidades, hay mil cosas, pero el hecho de que tengan que existir tantas asociaciones que velen por los derechos humanos nos dice que no se respetan los derechos humanos. Que haya tantas ONG nos dice que la inercia, si no existieran esas entidades, que si esas entidades existen es porque hay mucho malo que erradicar, ¿no? Claro. Y a fin de cuentas la pregunta clave es que nos meten todo en un sistema, en una dinámica en la que ni nos han preguntado si queremos estar. Por sistema eres parte de una estructura en la que te obligan a cumplir en forma de impuestos, en forma de mérito, en forma de mil cosas que no te dejan ni preguntarte por qué. Claro. Y si lo haces solo tú, digamos que te encuentras muy solo, en plan, o sea, lo cómodo es meterte en la rueda y buscarte el hueco, ¿no? Si empieza uno a plantearse cómo hacer las cosas mejor y tal, como que todo son pegas de pronto, ¿no? Sí, y además el sistema te excluye, porque claro. Quiero decir, si somos muy cínicos, podemos decir que, por ejemplo, el sistema, hablando de España como sociedad ahora mismo desde un punto de vista político, económico, social, si tú no contribuyes al sistema, el sistema te obvia. Es decir, parado de larga duración, no te doy más ayuda. No figura en el paro, ya no te apuntas, vas un parado menos. Persona mayor que no tiene apenas ingresos, se le quita la casa, ¿dónde vive? Bueno, se morirá de frío. Bueno, una persona que cotiza menos es bueno para el Estado. Quiero decir, al final somos números y el problema es ese, que lo ideal es no ser ni el primer número ni el último, pero nos tratan como números y todos nos sentimos maltratados. Y además en cualquier país que preguntes, todos los países hay el mismo problema. No hay un trato justo para las personas por muchos acuerdos internacionales que se lleven a cabo, ¿no? En Estados Unidos te dirán que la sanidad, por ejemplo, es privada, que allí hasta morirte te cuesta dinero. Si tienes un cáncer pues y eres pobre, pues estás listo, no tienes posibilidad de nada. Aquí pues hablaremos de la crisis actual, en África hablaremos de la salud, de que no hay ni para comer siquiera. Al final todo está montado para que haya una élite y los demás pues estamos aquí. Y dentro de ese negocio, pues volviendo a la psicología, el hecho de aliviar el dolor, pues si es sin un fármaco, pues es poco productivo, por desgracia. ¿Piensas que se inventan o que se crean los trastornos? O sea, pues eso, ampliando los límites de lo que es un diagnóstico, por ejemplo. No sé, da la impresión como que antes había menos trastornos y que ahora hay más trastornos. Sí, bueno, es lo que mencionábamos antes de pasada, ¿no? Que como los criterios cada vez van aumentando y cada vez se detectan más. Mira, una cosa muy curiosa, yo creo que va al hilo. También lo comenté en un podcast. Yo tengo ahora mismo 34 años. A mí cuando yo era pequeño me leían el cuento de Caperucita, de Pedro y el Lobo, de todo esto, y cuento de Pulgarcito. Y ahora existe el síndrome de Caperucita, el complejo de Pulgarcito, existe curiosamente el complejo de Blancanieves. Curiosamente hay muchos complejos que son conductas, se entiende como síndrome o conducta, al final se deriva en una patología, un comportamiento que a nosotros nos han enseñado que es idílico,
porque es parte de un cuento, de una fantasía. Quiero decir, el complejo de Caperucita se refiere a que tú tienes el complejo de Caperucita si eres una persona que solamente encuentra sentido a su vida si ayuda a los demás. Caperucita, su única labor era llevarle la comida a su abuelita. Si tú te sientes vacío por no ayudar a los demás, tienes el complejo de Caperucita. ¿Vale? Yo le hubiera puesto otro nombre, pero es irónico como un comportamiento que te han vendido como algo bueno, porque a muchas niñas le habrán dicho, tú eres buena como Caperucita, ayuda a tu abuelita, tal. Eso llevado a un extremo es un comportamiento patológico. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Desde mi punto de vista quiere decir que ningún comportamiento, ni el mejor ni el peor, está libre de desarrollar una patología, porque perfectamente tú puedes ser Caperucita de hacer un favor a alguien, ayudar a alguien, estar pendiente de alguien, pero mientras que tú no te desatiendas a ti mismo, a ti misma, no va a haber problema. El problema es cuando tú te desatiendes. Yo he trabajado en ONG y esto es un problema enorme. Bueno, para la organización no es un problema, porque este tipo de voluntariado que sabes que le va a llamar a cualquier momento, a cualquier hora, que va a dejar lo que sea en la mayor parte de los casos porque no tiene una vida propia, porque dedican su vida a la organización, a la ONG, esas personas las llaman a cualquier hora, a las 2 de la mañana, a las 3, a las 4, a las 5, a la hora que sea, porque saben que están deseando coger el teléfono y que les dé una tarea que hacer. Eso es una patología. Que a lo mejor no se tenía que llamar Caperucita, vale, pero al fin y al cabo te están diciendo que un comportamiento que le cuentan a los niños para inspirarles a ser buenos, si se realiza en exceso, es malo. Claro, entonces, es un desequilibrio. Tenemos que ver ese enfoque global. Es irónico, cada vez hay más líneas de pensamiento que conducen a la introspección, cada vez hay más gente preocupada por indagar a nivel espiritual, el autoconocimiento, el crecimiento personal, pero el sistema no te ayuda a eso. El sistema, lo que hemos dicho antes, ¿no? Está en un sistema que te dice esto es así, esto es así, esto es así. Y no puedes ni preguntar por qué, porque esto es así y punto. Y si no vas en esa inercia, el sistema te excluye, ¿no? Entonces, yo creo que potencia nuestra anestesia para no plantearnos preguntas. En las universidades, que es donde se van formando en el primer momento los psicólogos o los psiquiatras, ¿qué crees que sería importante que se impartiera para formar a profesionales con más calidad, más eficaces, más llevados a las soluciones? No sé, ¿qué se podría cambiar en el ámbito de la educación? Podríamos hablar muchísimo rato de eso, porque la verdad que, bueno, yo desde mi experiencia personal, yo por ejemplo, yo considero que los estudios universitarios, en mi experiencia, han sido importantes, pero a día de hoy aplico, digamos que un 5% de lo que aprendí en la carrera. Sin embargo, pues, volviendo a hablar de ese sistema que hablamos antes, lo que está claro es que lo que tú pienses, lo que yo piense, lo que piense quien sea, no debe pensarlo porque se lo diga un libro, se lo diga un manual, se lo diga un profesor, tiene que pensarlo porque lo diga él por su propia experiencia, porque haya probado 20 cosas y haya fallado en 19 cosas y sea cuál es la efectiva. Y ese yo creo que es lo principal que falta en la universidad, y además eso se ve muy claro en discursos, cuando te metes en conversaciones. Hay gente en el ámbito de la psicología, hay personas que se especializan en formaciones de posgrado, por ejemplo, psicología gestal, psicología bioenergética, hipnosis, y el problema está en cuando una persona se especializa solamente en una cosa, porque define esa cosa rajatabla porque no conoce otra. Por ejemplo, habrá quien te diga que para eliminar una fobia cognitivo-conductual, la corriente determinante. A ver, ¿por qué? Porque solo se ha formado en eso. Sin embargo, si te formas en EFT, te formas en hipnosis, te formas en EMDR, te darás cuenta de que hay 40 herramientas para abordarlo y te darás cuenta de que no tienes ni idea de nada. Porque cuanto más te formas, te das cuenta de que eres más ignorante, que hay otra persona que sabe hacer otra cosa que tú no haces. Entonces, solución, práctica, y no poner una barrera a nadie. Es decir, si alguien quiere, creo que está válido el enfoque cognitivo-conductual, como el psicoanalítico, como el gestáltico, como cualquiera, pero cada persona yo creo que tiene que encontrar su propio camino, y en eso la universidad ahora mismo pues no te lo proporciona, porque yo creo que eso también va determinado porque el cognitivo-conductual casa muy bien con el enfoque de la medicina tradicional, ¿no? De un síntoma hay que tratarlo, hay que remediarlo, y en todas estas formaciones se pasa por alto lo que caracteriza a las personas, que es la emoción. En ninguna universidad, muy pocas asignaturas de la universidad, te hablan de emociones y cómo tratarlas con herramientas emocionales. Por ejemplo, sí se habla de emoción en un plan teórico como si las emociones fueran algo ajeno a nosotros, por lo menos así lo he percibido yo, y creo que eso también es un pero que habría que
señalar y remediar para salir mejor formado. Yo creo que hay que verlo como un sistema, ¿no? Y la verdad que digamos que es un sistema que lleva mucho tiempo funcionando. Relativamente, pues la psicología es una ciencia muy joven, ¿no? Y también en psicología tenemos un problema, ¿no? Y es que no es, por ejemplo, los psicólogos a día de hoy pues no gozamos, por ejemplo, del respeto, bueno, por lo menos yo lo percibo así, del respeto que tienen, por ejemplo, los médicos, ¿no? Yo no sé si tú lo percibes así, pero un médico te dice, está resfriado, va a un médico y te dice lo que ya sabes que te va a decir y te manda un tratamiento para el resfriado, por ejemplo, ya sabe lo que te va a dar, lo toma y eso es sagrado, ¿no? Sí, hay un manual de instrucciones claro, ¿no? En plan, hay unos pasos a seguir. Además, a los médicos le llaman don tal, ¿no? Don Rafael, siempre hay un respeto enorme, ¿no? A nivel social, ¿no? Sin embargo, a los psicólogos no nos pasa eso, ¿no? Y yo soy el primero que lo reconoce. En mi profesión hay muchos charlatanes, porque es muy difícil comprobar la efectividad de una terapia a muy corto plazo, porque jugamos siempre con el ingrediente fundamental, que es que el paciente quiera. Esto no es como ir al dentista, que abres la boca y el dentista hace su trabajo y sabe si es bueno o malo por cómo te deja la boca, sino que aquí el ingrediente fundamental es que el paciente quiera funcionar, ¿no? Entonces, yo enfoco la terapia como una carrera de Fórmula 1, ¿no? Y la terapia es la parada en boxe, pero la carrera es la vida, ¿no? Entonces es como esa parada que necesitas para meterte en la vida, pero el enfoque, por desgracia, tradicional no es. El enfoque tradicional es ponte delante de un psicólogo, háblale durante años y háblale, y el psicólogo es para desahogarse, y no. Hay un problema muy grande en todo esto, y es que hay una creencia popular que está fundamentada en muchos terapeutas, digamos, de la escuela antigua, de la escuela clásica, y es que la terapia es para desahogarte. La terapia se basa en diagnosticarte. Yo conozco casos de gente que ha ido muchos años a terapia para que le acaben diciendo, la causa de tu problema es esta. Y ahí se acaba la terapia, y no. Yo quiero saberlas, yo quiero solucionarlo. Es como el que va al mecánico al coche y tiene el coche para tu y te dice, bueno, es que la rueda está pinchada, venga, llévate el coche con la rueda pinchada. No, necesita una solución, pero eso no pasa a día de hoy. Nadie le ve el problema, por desgracia. Sí, que hay también como un rol muy pasivo del que va al psicólogo, ¿no? Como en plan, bueno, yo pago, ¿no? Pues ya que me dé la solución, ¿no? Sí, pero el problema es que la solución tiene que aplicarla el paciente, ¿no? Yo creo que en eso, una cosa también que podríamos meter en las formaciones universitarias, pero que nunca va a entrar, es echar a los pacientes de consulta a tiempo. Eso le hace mucho más bien que retenerlos indefinidamente en consulta. La persona tiene que darse cuenta de que está en su mano estar bien o estar mal, y el terapeuta no puede ser un cómplice de ese sabotaje que se hace a la persona. Si alguien no quiere trabajar, hay que ser honesto y dejarle ir, pero que esa persona tenga muy claro que no quiere trabajar. No nos vamos a dejar manipular, pero eso tampoco pasa ahí. Por desgracia también seguro que hay muchos terapeutas que se han construido un chalet a costa de aguantar todas las semanas la misma historia durante años para nada. Claro. Y personalmente no me gusta ese estilo. Sí. Mucha gente, alguien está triste y dice, no tengo amigos, ¿a quién se lo digo? Y a lo mejor va buscando un psicólogo para solucionar eso, para orientarse. Pero también hay un problema. Mucha gente también acude a un psicólogo buscando un amigo, y no somos amigos. A un amigo no le paga, a un amigo un amigo a veces no te va a decir lo que no quiere decirte por miedo a que tú te sientas mal. Digamos que el psicólogo está como a veces en tierra de nadie, ¿no? Y ese es un freno que quizás por indefinición o por tener tantas aplicaciones, pues a día de hoy repercute. Por eso siempre recomiendan, ¿no? Especialízate en algo, porque también, bueno, las creencias populares, ¿no? Quien mucho abarca poco aprieta, y parece que si haces 20 cosas, pues a lo mejor no hacen ninguna bien, cuando no tiene que ser así. Parece la manera como de convencer, en plan, yo soy el mejor en Gestalt o en psicología positiva o en no sé qué. Sí, bueno, y ahora que has dicho psicología positiva, es un término que a mí me genera un poco de alergia, porque mucha gente tiene también esa idea asociada a los psicólogos. Un psicólogo es un happy psicólogo, siempre está feliz, siempre está sonriendo, y obviamente la vida es para disfrutar, pero cuando más aprendes en la vida es cuando lo estás pasando mal. Cuando estás tragando sapos es el mejor momento para aprender en la vida. Y la psicología positiva, yo creo que tiene muchas cosas buenas, pero obviamente, como cualquier enfoque, creo que también distorsiona mucho lo que es la profesión real del psicólogo, porque está bien relativizar, está bien quitar hierro al asunto, está bien enfocar
analizar las situaciones de modo correcto, pero hay ocasiones que quizás por una mala aplicación de la psicología positiva se leen cosas como no pienses en lo malo y quiero decir, tienes que tener presente todo, pero tienes que valorar cada cosa de un modo, pero psicología positiva, por ejemplo, no es decir, bueno, no pasa nada malo, no me voy a acercar a una curva con el coche a 100 por hora sin frenar porque no va a pasar nada malo, no quiero pensar, no, haces eso y seguramente te estrella y te estampa contra el suelo y no coges nunca más el coche, ¿sabes? Creo que habría que diferenciar a veces lo que es psicología positiva de decir el mundo es maravilloso y eso es una visión irreal y creo que tampoco nos prepara para la realidad. La vida es saber que lo malo está ahí, pero darle el valor que tiene, ¿no? Todo al final pasa en tu mente. Si a ti te toca la lotería ahora, tu vida te parece maravillosa, pero tu vida es la misma. Si te pasa algo malo, la vida es un asco, pero la vida es la misma. Todo al final es procesamiento que tú haces en tu mente. Entonces, la solución no pasa por decir, me ha pasado algo malo, hago como que no ha pasado, no. Sino lo enfoco, lo digiero, lo relativizo bajo esa emoción y vivo con ese aprendizaje a continuación para que cuando me pase otra vez no me haga daño, no decir, no, que no me pase eso, es evitar, eso no es vivir, eso es huir. Pues nos quedamos con esto último que has dicho, que hay que vivir tanto lo bueno como lo malo, aprender y bueno, con todo lo que has venido diciendo porque realmente no tiene desperdicio. Tenemos que cortar ya. Muchas gracias por tu tiempo. Encantado. Muchísimas gracias por todo. Nada, te un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego, vale.
Te damos las gracias, Paco, por colaborar en Gabinete de Crisis y por hablarnos de cosas tan interesantes. Ya sabéis que podéis meteros en su página web, mediacción.net, y desde allí escuchar todos los audios de Mente Dinámica en Acción. Hablaba Paco de la importancia de la emoción, y es que las emociones son clave, son esenciales en nuestra vida. Somos seres emocionales. Como dice una frase que me gusta mucho, no somos seres pensantes que sienten, sino seres sintientes que piensan. Las emociones son fundamentales para enfrentarnos a cualquier cosa. Son como sensaciones, pero más sofisticadas. Son de lo más primario que tenemos, ¿no? Junto al instinto, quizá la intuición, son la base. Por ello, son clave tanto para explicar como para abordar cualquier problema, cualquier dificultad, y no se les está dando la importancia que tienen, ¿no? Como dice Paco, en la carrera universitaria no se nos enseña más que algunos aspectos de la emoción, superficiales, evolutivos, químicos, pero que es todo muy teórico, ¿no? No se va más allá, no se profundiza, y no se explican los aspectos más prácticos, el cómo trabajar las emociones. Y de hecho la investigación está muy retrasada en este aspecto, ¿no? Se sabe muy poco, como en general en psicología, psiquiatría, como en todo lo que tiene que ver con lo que no se ve. Y yo me he quedado mucho con lo que ha contado de que en España vas al médico y te pregunta, ¿qué te pasa? Focalizados en lo negativo, ¿de qué te quejas, no? Sin embargo, en Alemania te preguntan, ¿qué te falta? Esto es importantísimo. ¿Dónde ponemos nuestra mente? ¿Qué es lo que vamos a tener presente y, por lo tanto, qué es lo que vamos a alimentar? Ya seamos la persona con la problemática, el familiar o el profesional. Hay que focalizarse en lo que queremos conseguir, es decir, en la mejora, en lo que vamos avanzando y sobre todo en a dónde queremos llegar con la terapia. Focalizarnos en el bienestar más que en el malestar. Y esto lo hablaremos en el próximo capítulo. En la entrevista no solo se ha hablado de psicología, sino también del sistema de salud global, porque el paradigma biomédico, llamémoslo el enfoque clásico imperante, evidentemente es el que rige toda la medicina, ¿no? Cuando los estudios científicos sobre somatización concluyen que gran parte de lo que experimentamos a nivel corporal, de lo que sucede y es medible a nivel fisiológico, físico, tiene su origen o tiene su entrelazamiento directo con lo mental. Pero bueno, si está costando que se asuma la base mental en la propia salud mental, no me quiero imaginar lo que costará que se asuma esa base mental en la salud física. Pero bueno, se ha dicho y estamos de acuerdo que el paciente es consumidor de fármacos, de productos, que es dinero al fin y al cabo, ¿no? Para estas empresas. Y las personas, cualquier persona, en tanto que potencial cliente de esta industria, es solamente un potencial enfermo. Los ciudadanos, los individuos son potenciales enfermos. El dolor, como dice Paco, es muy rentable. Sin embargo, el bienestar, la salud, la curación es ruinosa para la industria farmacéutica. Como dice Paco, hay que estar conectado, sintonizado con uno mismo, con nuestra esencia, con nuestro centro, con nuestro yo. Lo principal es estar bien con nosotros mismos, equilibrados emocionalmente, vivir en integridad, en libertad, en armonía, ser conscientes, consecuentes, responsables, estar a gusto, no reprocharnos nada, ser dignos y sinceros con nosotros mismos y en nuestras relaciones. No dejarnos llevar tanto por la cultura, por las expectativas, muy importantes las expectativas propias y ajenas, por las creencias sociales, ¿no? Porque la sociedad occidental es la que está trastornada realmente, no nosotros. Como bien explicamos en nuestro programa Evolución Interior, ¿no? La persona adaptada y normal hoy en día en nuestra sociedad tiende más hacia una persona trastornada psicológicamente que hacia una persona sana y autorrealizada. Me he quedado yo también con lo de que la terapia es la parada en boxes, pero que la verdadera carrera es la vida. La verdadera meta está en nuestro interior. El problema es que si estás envuelto en un funcionamiento mental desagradable, que te causa malestar, que te resulta difícil de superar, si estás inmerso en una problemática mental
se vería como que hay solo dos vías, ¿no? La de la psiquiatría, que es tomar medicación, sedarse, eludir la responsabilidad, drogarse, tratar de amordazar al síntoma, el mal llamado síntoma. Y la segunda vía, que sería la psicología, que mucha gente piensa que es hablar y hablar, pagar y pagar, ¿no? Y mucha gente lo piensa con razón, porque a menudo ha sido así. ¿Y por qué ha sido así? Por dos motivos. El primero, porque mucha gente necesita desahogarse y necesita a alguien que le escuche durante horas, que le apoye, que le aconseje. Y evidentemente la gente está dispuesta a pagar por esa dedicación de tiempo, por esa escucha y por ese apoyo que supone, porque es muy importante para la persona. Y el segundo motivo es que ha habido y hay una gran cantidad de psicólogos que han visto ahí una oportunidad facilísima, ¿no?, de ganar dinero sin parar. Hilando con esto, y ya para terminar, vamos a hablar de los errores en psicología. Debemos cambiar el concepto. A la consulta del psicólogo no se va para desahogarse únicamente. Evidentemente te vas a desahogar, te vas a sentir escuchado y apoyado, pero ese desahogo, esa escucha y ese apoyo van a ser parte del método, porque esa es la principal manera de explorar, de desentrañar la problemática. Pero este método tiene un objetivo, no nos quedamos ahí. El objetivo del método es comprender bien esa problemática y trabajar para solucionarla. A la consulta del psicólogo se va a trabajar, a realizar un trabajo psicológico riguroso, eficaz y de calidad. A la consulta del psicólogo se va a estudiarse a uno mismo, al menos a la consulta de un buen psicólogo, ¿no? Se va a estudiarse a uno mismo con la ayuda de un mentor profesional, de un compañero de estudio que, además de tener una perspectiva objetiva que complementa tu visión subjetiva, tiene una experiencia en resolución de problemáticas similares y tiene amplios conocimientos para guiar esa exploración de la problemática y para saber cómo resolverla. Si alguien no quiere trabajar, si alguien solo quiere hablar, desahogarse una vez a la semana con alguien externo para que su vida siga siendo igual, si alguien solo quiere expresarse o recrearse en su punto de vista, ¿no?, de manera egocéntrica, como ocurre muchas veces, para ser un poco el centro de atención, pero no está dispuesto a trabajar, como decía Paco, hay que ser profesionales, ser dignos y dejarle ir. Esa persona puede contar con otros servicios, ¿no? No sé si con el teléfono de la esperanza o con cualquier otro, pero no debe estar pagando un dinero a un psicólogo profesional, sobre todo porque, como dice Paco, se está haciendo un sabotaje a sí misma, ¿no? Por eso ahora lo vamos a explicar. ¿Qué pasa? Que esto de explicarle a la persona que ha de trabajar y que si no va a trabajar es mejor que se vaya, ¿no?, dejarle ir, esto resulta muy difícil para muchos psicólogos, ¿no? Renunciar a 60 euros por hora por no hacer nada o casi nada, cuando encima la persona es que está encantada de pagarlos. Resulta muy difícil, ¿no? Como dice Paco, no debemos participar ni por un momento de ese sabotaje, porque la persona va a perder tiempo y dinero por lo pronto, aunque quiera perder tiempo y dinero o quiera dedicarlo a eso. Sobre todo, lo más importante es que va a hipotecarse psicológicamente. Va a establecer ya hábitos mentales, actitudinales, va a estar entrenando cada vez peor a su cerebro y a su emoción, recreándose sin hacer nada, con una serie de... No podemos participar de eso, ¿no? Va a estar entrenando a sus asociaciones, va a estar haciendo cosas psicológicamente en su funcionamiento mental sin darse cuenta que van a repercutir muy negativamente. Le va a costar cada vez más tiempo y más esfuerzo el solucionarlo de verdad cuando quiera hacerlo. El profesional, si es íntegro, como digo, si sabe esto, es un buen profesional, se va a sentir frustrado al ver que la persona no avanza y de hecho está manteniendo esa problemática y nosotros estamos siendo cómplices de alguna manera, ¿no? Nos vamos a sentir frustrados si somos buenos profesionales al ver que la persona está requiriendo un esfuerzo, un tiempo de su parte y de nuestra parte que no está llevando a nada, sino en todo caso está siendo contraproducente. Y para mí, el dinero ganado no merece en absoluto la pena. Para mí, de hecho, sería un insulto, ¿no?, dedicarme a mantener esto.
La sociedad debería saber que muchos psicólogos manipulan sutilmente de alguna manera a quien acude a su consulta, haciéndole creer que está avanzando, ¿no? Que sirve de algo lo que hablan cada semana, cuando en realidad sabe perfectamente que la persona sigue igual. Sabe perfectamente que no está sirviendo de nada. Y esto luego pueden comentarlo con los compañeros, ¿no? Pero no con la persona, porque es una fuente de ingresos. Es su negocio. Pensadlo, realmente es su negocio y necesita, pues, ganarse la vida, ¿no? Bueno, la vida, o como decía Paco, el chalet en la playa o el coche. Psicólogos y psiquiatras, de los que además de recetar cobran por hablar, que también los hay, ¿no? Que generan una relación de dependencia en la persona y así, como digo, se aseguran una fuente más de ingresos, para mucho tiempo, porque generan esa relación de dependencia y la persona ya no se va a desenganchar. La sociedad debe saber que existen estos, entre comillas, profesionales, pero también debe saber que así como en un extremo hay personas, como en todas las profesiones, ¿no?, que persiguen extraer su máximo beneficio por encima de todo, como decimos, en el otro extremo también hay profesionales íntegros, personas a las que de verdad les importa lo que hacen por encima de todo, profesionales a los que lo que nos importa es que el otro esté bien, sea quien sea el otro, ¿no? Y que incluso nos sentimos mal por el hecho de tener que cobrar porque lo hacemos totalmente de corazón. Y precisamente por eso, encima, hacemos bien el trabajo, ayudamos a la persona a solucionar su problemática porque nos importa. Y por ello nos encargamos de investigar, de leer, de poner todo de nuestra parte para ser buenos en nuestro trabajo. ¿Qué más errores ha cometido la psicología? Pues ya comentamos en el programa anterior que el gran error ha sido seguir los pasos de la psiquiatría, dejarse abrumar con las explicaciones médicas sin fundamento científico y colaborar con ese paradigma biomédico. Y es que el ego de la disciplina, el ego de la psicología, también juega un papel muy importante. Sentir que uno es un profesional más importante, más respetable, porque es como un médico, ¿no? O un medio médico. Trata enfermedades, habla de diagnósticos, de síntomas, de tratamientos, lleva bata blanca, cuando no hace ninguna falta la bata, ¿no? No nos vamos a manchar con nada, es un símbolo. El ego de los psicólogos, como digo, se ha comido a los fundamentos científicos, se ha comido la dignidad profesional, se ha comido el pensamiento crítico y reflexivo, la perspectiva, ha arrasado con todo ese ego. Y ahora hay que seguir hacia adelante, trascender los esquemas, ser humildes, estar por encima de ese ego, de ese complejo de médico, aunque a muchos les resulte imposible, y darnos cuenta de qué profesionales somos, cuál es nuestro verdadero cometido, un cometido muy importante. Es ayudar a las personas. Y yo creo que esto es mucho más importante que diagnosticar a alguien con una etiqueta según lo que nos dice un libro sin validez, además, y mucho más importante que derivar a un psiquiatra o que llevar una bata. Los psicólogos además a menudo no tratan con familiares y personas cercanas, muchas veces es porque la persona lo prefiere así, pero se debería, sobre todo en las problemáticas graves, trabajar también con los padres, hermanos e hijos, no tanto como trabajamos con la persona, evidentemente, pero sí incluirlos en algunas sesiones. Otra cuestión es que pocos psicólogos mandan ejercicios entre sesiones, cuando es algo fundamental, básico. Yo siempre lo he hecho y los resultados son magníficos. Tras esa parada en boxes, no podemos salir de consulta y continuar como siempre. Debemos trabajar a diario. Y son de mucha ayuda los autorregistros, las tareas tanto cognitivas como conductuales. Serían tareas para casa, yo las llamo tareas para la vida real, ¿no? Porque solo en el día a día vamos a poder explorar in situ nuestro funcionamiento mental. En directo, ahí es cuando debemos estar atentos para extraer información importante para la siguiente sesión, y ahí es donde debemos poner en práctica todo lo aprendido para cada vez hacerlo mejor. Y otro error importante, importantísimo, crucial, que mantiene este paradigma actual biomédico, es que se ha dividido la psicología, como hemos dicho, en corrientes muy diferenciadas, ¿no? Corriente psicoanalítica, conductual, cognitivo-conductual, gestalt, humanista,
basada en las emociones, etcétera, etcétera, como si estas corrientes fueran excluyentes. A ver, cada una tiene una manera de trabajar, de concebir las cosas, vale, pero debemos poner en común nuestros conocimientos, nuestras perspectivas. Creo que los psicólogos tenemos la obligación, por las personas a quienes queremos ayudar y debemos ayudar, que es nuestro trabajo, tenemos la obligación de extraer lo que es mutuo a estas corrientes, de complementar nuestros saberes, de ir juntos en una misma dirección, de acercarnos a la verdad y a las soluciones y dejar de lado esos egos, esos sentidos identitarios que bien sabemos nosotros de las corrientes, identificarse con algo, dejar de lado sobre todo las rencillas de quién tiene razón, porque seguramente todos tenemos parte de razón, seamos sabios. La verdad se compone de las verdades de todos. Nadie es tonto, ¿no? Nadie lleva a cabo un trabajo, unas investigaciones sin tener su verdad como apoyo. Por lo tanto, no nos cerremos a yo soy un psicólogo de tal tipo y por ello rechazo a los psicólogos que no son de mi club, ¿no? Confiemos en que las otras corrientes, aunque no sean la nuestra, tienen mucho que aportar. Abrámonos y caminemos juntos hacia el nuevo paradigma. Como nos habéis hecho llegar a través de Facebook, no se puede abandonar el paradigma actual hasta que no tengamos un plan B desarrollado y bien establecido y definido. Si tenéis razón, es lo que yo digo, debemos seguir trabajando entre todos. ¿Para qué? Para poder perfilar ese plan B, para que sea completo y de calidad. Y yo de verdad tengo muchas esperanzas en que lo vamos a conseguir. Por último, si eres una persona diagnosticada de un trastorno mental, debes saber que puedes y debes actuar. Puedes y debes tomar las riendas de tu situación para cambiarla. Puedes tomar cartas en el asunto en lugar de limitarte a medicarte y seguir 4 consejos. No. Puedes ponerte en acción, puedes levantarte, simplemente necesitas saber cómo solucionar la problemática. Para ello, busca un buen profesional que te ayude. No creas que no puedes hacer nada, al contrario, porque solo tú tienes la llave, siempre lo digo, solo tú tienes la capacidad de cambiar ese funcionamiento mental, que es tu funcionamiento. Decide, ponte en acción, recuerda siempre que el mañana está en blanco totalmente, el mañana está por escribir y tú vas a escribirlo. Y con esto llegamos al final. Esperamos que os haya resultado interesante y enriquecedor el programa de hoy, de verdad. Gracias por escucharnos, gracias por reflexionar y por estar abiertos al cambio. Nos escuchamos la semana que viene en el 3er capítulo de este especial que estará dedicado a la visión del paciente. Mientras tanto, ya sabes que estamos en contacto mediante Facebook y Twitter. Búscanos, Gabinete de Crisis. Un abrazo. The shadow to my light, did you feel us? Another star.